Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos hermanos una vez más a este devocional en casa. Esperamos que tengamos un tiempo muy especial, esperamos que también estén leyendo la Biblia en el orden en el que lo estamos leyendo dentro de la iglesia y los invitamos a que sigamos animados, sigamos retados a seguir leyendo de su palabra, a aprender mucho más. Y bueno, para el día de hoy corresponde leer de los capítulos 7 al 9 del libro de Crónicas, del primer libro de Crónicas. Es muy importante entender que del capítulo 1 al capítulo 9 solo estamos hablando de genealogías y el devocional de hoy es un reto para todos nosotros porque aparte de tocar algún pasaje de la Biblia, algún texto bíblico, lo que vamos a hacer es reflexionar como creyentes sobre nuestra actitud frente a la lectura de la Biblia en pasajes tan difíciles de leer como estos. Entonces los esperamos para que sigan animados, para que si se encuentran otro texto más de difícil lectura, este devocional les ayude a poder seguir implementando estrategias buenas. Y bueno, vamos a orar al Señor con la siguiente canción para dar inicio a nuestro devocional. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Muy bien, ya muchos sabemos las metodologías que tenemos dentro de nuestro devocional en casa y vamos a empezar con un tiempo de reflexión y un tiempo de confesión, confesándonos unos a otros cuáles han sido nuestras debilidades. Y bueno, yo quiero rescatar mostrar una debilidad que creo que como creyentes tenemos en común y es nuestra actitud frente a las lecturas difíciles, a las lecturas que se nos hacen como un poquito aburridas o un poquito tediosas. Y como podemos ver, los capítulos del 1 al 9, como dije al principio, son pura genealogía y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer o nos lo saltamos confesando que hemos saltado algunas pasajes de las escrituras, o lo leemos a la carrera porque creemos que no es para nada importante. Y en realidad la intención del autor de Crónicas al escribir estos nombres es mostrar la importancia de algunos personajes y de sus características como siervos. Como podemos ver en los capítulos del 7 al 9, rescatamos servicios como los guerreros, los sacerdotes, los que adoraban, los porteros que cuidaban el templo, las cosas del templo. Había gente solamente dedicada a contar los vasos, a contar las cositas que habían dentro del templo. Si salían las cosas del templo, las cosas que salieron, contarlas, las cosas que entraron, contarlas. Entonces podemos ver que hay ciertas profesiones y ciertos servicios que dentro de esos capítulos los podemos resaltar. Y para este primer tiempo de confesión quisiera invitarlos a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor confesando nuestra actitud pecaminosa al leer estos pasajes como si no tuvieran relevancia y como si no tuvieran importancia.
Muchas veces, si estamos leyendo este texto con nuestras familias, con nuestros hijos, con alguna persona diferente, tú puedes estar leyendo y puedes estar meditando sobre esto y las personas probablemente dirán, uy, pero ¿qué son todos esos nombres? La intención y nuestra actitud como cristianos es mostrar que estos pasajes son igual de importantes a los otros pasajes de historia, porque estos pasajes nos muestran personajes que estuvieron dedicados al Señor, que también pecaron en contra del Señor, y cómo el pueblo de Israel fue creciendo poco a poco. Entonces vamos a orar confesándole al Señor nuestra actitud. Dios, queremos acercarnos a ti esta mañana con un corazón, Señor, arrepentido, con un corazón, Señor, lleno de culpa, Señor, porque muchas veces nosotros como creyentes tenemos algunos textos favoritos, que no está mal, pero a los textos que se nos hacen difíciles leer, que se nos hacen aburridos o que se nos hacen tediosos, Señor, los dejamos de lado sin entender la importancia de estos textos, Señor, y sin rescatar que tú por algo los pusiste ahí, Señor. Que tú por algo has puesto este montón de nombres, este montón de descendencias, Señor, este montón de profesiones, Señor, para mostrarnos, Señor, que tú has sido un Dios que está a través de toda la historia de la humanidad, que tú eres un Dios que ha delegado a cada persona a través de la historia funciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y confesamos con un corazón arrepentido, Señor, que hemos sido pecadores y que hemos sido personas perezosas para leer tu palabra en textos que probablemente se nos hacen difíciles. Oramos, Señor, confesando este pecado porque tu palabra es relevante, importante, completa, Señor. Tu palabra completa es muy importante y debe llenar nuestros corazones. Tanto una descendencia, tanto una genealogía, Señor, tanto una lista de profesiones, tanto una lista de materiales de construcción, Señor, como los pasajes de historia, Señor, como los pasajes en donde muestran lo que vivió el pueblo de Israel, lo que pasó con los reyes, lo que pasó con Saúl, lo que pasó con David, que lo veremos más adelante, Señor, en este libro. Señor, perdónanos por lo que hemos hecho, perdónanos por esta actitud, Señor, y queremos, Señor, adorarte a través de esta canción, Señor, y reconocer que tú eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén. Adoremos al Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muy bien, como rescataba anteriormente, en estos pasajes del 7 al 9 específicamente del primer libro de Crónicas, podemos encontrar algunas profesiones y algunas actitudes que tenían los habitantes del pueblo de Israel cuando el pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia. Y algo que tenemos que tener en cuenta durante la lectura de este pasaje es que hay una historia de redención. Crónicas está resumiendo lo que nosotros ya hemos leído anteriormente y lo que nos quiere mostrar es esperanza y una historia de redención, como el Señor, al igual que ha hecho durante el principio, ha sido bueno y tiene a nuestro Redentor preparado, y obviamente nuestro Redentor está en el Nuevo Testamento, pero desde aquí, desde Crónicas, lo podemos identificar. Ahorita, para llegar al momento de adoración, para adorar al Señor por todo lo que ha hecho, quiero leerles un versículo específicamente que está en el capítulo 9, verso 33.
Dentro del capítulo 9 podemos encontrar las personas que regresaron a Jerusalén. Dentro de esos están los judíos, silonitas, seraitas, benjaminitas, los sacerdotes, los levitas, los porteros. Y da una cierta de profesiones que también se encontraron ahí, los que cuidaban el templo, los que contaban, como hablábamos anteriormente. Y específicamente en el verso 33 dice: también había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. También había cantores dedicados únicamente a un servicio que era adorar y cantar al Señor, y no había otra cosa que podían hacer. No es que iban y cantaban en la mañana y en la noche hacían algo. Esta era su profesión, esta era su labor durante todo el día. Y en este tiempo de adoración, en este tiempo en donde ya hemos confesado que hemos tenido alguna actitud de discriminación por pasajes difíciles o pasajes que son llenos de contenido que consideramos irrelevantes, que no es así, pero que nosotros lo hemos considerado así, vamos a pasar ahora a la oración en donde Dios ha sido bueno y en donde adoramos al Señor porque ha mostrado su fidelidad generación tras generación, donde el Señor nos ha mostrado que Él no se ha olvidado de su pueblo y que ha dictado profesiones, ha dictado nombres, ha dictado reyes, ha dictado muchas cosas a través de la historia que nos permiten adorarle porque ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. El versículo 1 del capítulo 9 empieza: por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de la infidelidad de Judá, muchas personas regresaron a Jerusalén y tomaron posesión de la tierra y siguieron sirviendo al Señor y en el templo porque Dios se lo permitió, porque Dios siguió siendo fiel. Entonces vamos a adorar al Señor diciéndole que Él es un Dios bueno, que debemos nosotros tener una adoración constante con el Señor, que nos ayude a tenerla porque Él la merece. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido tan fiel y tan bueno, Señor, porque tú nos has amado, porque tú nos has guardado, porque tú nos has perdonado a través de la historia, Señor, porque perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras infidelidades, Señor, y eres el único digno de adoración, Señor. Queremos, así como los cantores que estaban dedicados solamente a eso, Señor, adorarte todo el tiempo, adorarte constantemente, no solamente con cánticos que salgan de nuestra voz, Señor, sino también con un corazón, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestras actitudes frente a la lectura de la palabra, Señor. Permítenos que nosotros podamos descubrirte también a través de estos textos difíciles, Señor, y que podamos, Señor, adorarte de corazón, adorarte con un corazón lleno de ti, lleno de tu amor, lleno de tu gracia, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros generación tras generación. Te damos gracias, Señor, por este espacio. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos entonces al Señor la siguiente canción. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y
y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Muy bien, ya hemos pasado por un tiempo de confesión, un tiempo de adoración al Señor por su fidelidad, un tiempo de confesión en donde hablamos acerca de nuestra actitud frente a pasajes que son como difíciles, pasajes que consideramos que no son importantes, pero que en realidad son llenos de historia, llenos de Jesús, llenos del Evangelio, porque es a través de esas genealogías que conocemos la genealogía de nuestro Redentor y de nuestro Mesías. Y ahora vamos a pasar a un tiempo de súplica en donde le pedimos al Señor que nos llene de su sabiduría, que nos llene de su gracia, que nos llene de su amor y del Espíritu Santo para hacer una correcta lectura de estos pasajes, para hacer una correcta interpretación y para encontrarle el amor a estos pasajes que probablemente se nos hacen difíciles. A partir del versículo 10, que ya los estaremos estudiando más adelante en otro devocional que vamos a ver, empieza la historia de la muerte de Saúl. También podemos encontrar cómo David conquista Jerusalén, cuáles son los guerreros que se unieron a David y un montón de historia que probablemente a nosotros se nos hace más interesante. Pero si nosotros no tenemos estos 9 capítulos atrás, no vamos a poder entender completamente qué sigue del 10 en adelante. Y por eso es importante este tipo de textos, por eso es importante estas lecturas. Y para empezar a adorar al Señor y a orar al Señor con un corazón suplicando por su sabiduría, quiero que por favor en familia, con las personas que estemos en casa, pensemos un momento qué libro, qué textos o en este transcurso de lectura de la palabra de Dios que hemos tenido en la iglesia, cuál ha sido la lectura que ha sido más difícil de leer. Y oremos al Señor para que nos dé sabiduría y con un corazón lleno de amor, lleno de gracia y lleno del Espíritu podamos acercarnos de nuevo a ese pasaje que consideramos, ay no, yo no me lo leí bien, ay no, yo no lo entendí bien, y podamos leerlo nuevamente y conocer mucho más del amor de Dios, conocer mucho más de lo que Él quiere hablarnos a través de estos pasajes. Entonces vamos a orar. Señor, en esta mañana también queremos pedirte, Señor, por sabiduría, Señor, queremos pedirte por gracia, por misericordia, Señor, y por el Espíritu Santo para que sea, Señor, entrando a nuestros corazones y dándonos entendimiento al leer, Señor, estos pasajes que se nos hacen aburridos o difíciles, Señor. No son aburridos, no son de difícil lectura, Señor, porque a través del Espíritu nosotros podemos entenderlo. Permite que nosotros podamos tener nuestro corazón dispuesto, Señor, a la lectura de estos pasajes, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos acercado a estos pasajes como con desprecio, Señor, como saltándonoslo, Señor. Y en este momento y en este espacio queremos suplicarte por sabiduría, suplicarte por entendimiento, Señor, y permite que podamos volver a acercarnos a un pasaje de algún texto, Señor, desde Génesis hasta donde vamos, Señor, que se nos ha hecho difícil, Señor, para que de nuevo al acercarnos podamos leerlo con un corazón lleno del Espíritu que nos enseña acerca de tu palabra, que nos enseña acerca de la importancia del texto que está justo ahí, Señor. Llénanos de ti, Señor, suplicamos de tu sabiduría, suplicamos, Señor, de tu amor, suplicamos de tu gracia, Señor, para acercarnos confiadamente al texto, para acercarnos sin temor, Señor, al texto, porque sabemos que tú vas a tocarnos a través de todo pasaje, de genealogías, de historia, de poesía, Señor, porque tenemos una Biblia que está llena de riquezas, Señor, literarias. Gracias, Señor, por esto, y oramos para que seas tú dándonos todo el entendimiento y toda la sabiduría, Señor, y un acercamiento confiado a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, Señor,
Entonces vamos a adorar al Señor con esta canción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu. Muy bien, y para concluir nuestro tiempo devocional en casa, ya hemos pasado por la C de confesión, la A de adoración, la S de súplica y ahora vamos a pasar por la A de acción de gracias. Y en este momento vamos a darle gracias al Señor porque Él a través de estos capítulos del 1 al 9 y en especial en estos del 7 al 9 nos ha mostrado también mucha historia de genealogía, de nombres, de profesiones que nos cuentan una historia mayor, que es la historia de la redención. Si nosotros no tuviésemos estos capítulos, no entenderíamos completamente la historia de la redención porque necesitamos entender los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a darle gracias al Señor por la historia, gracias por su palabra, vamos a darle gracias por cada registro, cada medida, cada vaso que se menciona, cada número que se menciona y cada nombre que se menciona, porque es de tal importancia que nos ayuda a tener esperanza. Este libro de Crónicas nos da esperanza en un Mesías que no fue David, un Mesías que no fue ningún rey, que no fue Saúl, sino que el Mesías viene más adelante y eso es la preparación a ese Mesías. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Señor, para terminar, Señor, en este tiempo devocional en casa, queremos agradecer, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido muy fiel al revelarte, Señor, a través de ella, al revelar la historia, Señor, al revelarte tú a través de la historia, Señor, y al mostrarnos la historia de redención desde el principio. Al revelarte, Señor, y al revelar a Jesucristo, al revelar que hay una esperanza venidera, un Mesías venidero que no está aquí registrado, pero que sí va a llegar, que sí va a venir, que viene, Señor, a través de la genealogía de David. Y por eso es importante entender estos pasajes y por eso es importante entender las profesiones y por eso es importante la lectura de estos textos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos traes, Señor, a un Mesías, a un Jesús que ha redimido nuestros pecados, que nos ha perdonado, que nos ha salvado, Señor, y que hace parte de la historia de la Biblia, que hace parte de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo y de la historia que tú revelas aquí en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, y oramos para que seas tú, Señor, trayéndonos sabiduría, trayéndonos entendimiento y dándonos de tu gracia para acercarnos a este texto, Señor. Permite, Señor, que nuestro actuar, que nuestro cambio de actitud, que nuestro cambio de un corazón, para tener un corazón agradecido, Señor, sea disponernos de corazón a la lectura de tu palabra. Sea tener una mente dispuesta a entender tu palabra y orar, Señor, para que a través del Espíritu podamos entenderla, Señor. Permite que como reto, como personas que estamos aquí para retarnos y limarnos unos con otros, Señor, podamos ayudar a los hermanos que probablemente no tienen entendimiento de algunos textos, Señor. Podamos nosotros disponer nuestros corazones para entender textos que se nos hacen difíciles o aburridos, Señor. Y permite, Señor, que este tipo de textos
sean los que nosotros escojamos para predicar, para enseñar, porque nos habla de historia y de historia que fue verídica y de historia que nos enseña de tu redención y de tu amor a través de Jesucristo, Dios. Gracias por este tiempo, te damos en el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a adorar al Señor una vez más con esta canción. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Llegamos a nuestro final del devocional. Gracias a todos por estar pendientes, gracias a todos los que estuvieron escuchando este devocional y los invitamos a que por favor busquen algún texto que probablemente no les quedó muy claro, que probablemente no entendieron muy bien, que probablemente dijeron esto no me está diciendo nada, lo pasamos y lo releamos. Y que oremos para que el Señor se revele a través de estos pasajes y nos enseñe demasiado acerca de su amor y de su historia de redención que ha tenido con nosotros. Los invitamos a que también se suscriban a nuestros canales de YouTube, a nuestras redes sociales, que nos sigan y que estén pendientes a nuestro devocional en casa y a la lectura de la Biblia en un año que estamos haciendo. Si necesitan el calendario, pueden escribir aquí en los comentarios y vamos a mandarles el calendario para que estén actualizados, y si están de casualidad atrasados, pues los animamos a que se desatrasen y a que puedan alcanzar las historias que hemos estado leyendo para que podamos estar unidos como iglesia leyendo un mismo sentido. Entonces, que el Señor los bendiga y Dios los guarde. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.